Felipe González, que es expresidente de España, dice que la política es el arte de administrar el espacio compartido. No hay espacio compartido más grande que el Estado. Y la política no está haciendo eso. Entonces, cuando la política deja de administrar el Estado y el Estado empieza a fallar, empiezan a incorporarse otros problemas. Entonces empieza a haber capacidad paraestatal para reemplazar esas cuestiones. Lo hemos visto por ahí en Jujuy, pero uno lo ve, ¿qué hace el narco? El narco hace eso. Sí, se pone en el rol de Estado. Ve un Estado fallido en muchas cosas. Pensemos que cuando ingresa el narco es un Estado fallido que no puede controlar al narco, no lo puede combatir y además no puede darle a la gente una idea de futuro que lo aleje. No, entonces eso es... Y fallamos inclusive hasta en las perspectivas de sociedad, porque cuando falla el Estado significa que hay un montón de cosas que la batalla se perdió en los sueños de la gente. Ya no sabe si quiere estudiar. Va a ir por el camino más fácil, la ansiedad de crecer ya pasa por otro lado, porque pasa más por subsistir que por ser eso a largo plazo. Pero ahí, mira, nosotros tenemos que recordar lo que Argentina fue para entender eso. A mí me tocó ser presidente del Banco Provincia. Cuando vos recorres el interior de la provincia de Buenos Aires, vas a cualquier pueblo... Tengo un paréntesis. Mi no amigo Guillermo Moreno, a quien entrevistamos en este ciclo, me dijo que te dijo siempre que te tenías que quedar justamente en ese puesto. Y vos, osado, te fuiste a ser ministro. No, yo me peleaba con Moreno cuando estaba en el Banco Provincia porque él... Me contó su historia de él. Él hizo la ridiculez eso de los créditos que se suponía que pagabas la misma cuota que el alquiler y te llevabas un crédito que nunca funcionara, entonces venía con su estilo. Y es verdad que vos porque de alguna forma ustedes están armando la historia y quizás no toman conciencia de eso, que en tu renuncia pusiste por grandes diferencias con el área de Guillermo, ¿o no? No. Es un mitómano, pobre. Es difícil de entrevistar. Yo me quedo con eso. Yo fui y presenté mi renuncia de manera indeclinable en una carta muy breve. Y dijo que cuando las imágenes del era por un partido de fútbol. También es mentira. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Contame tu historia. En ese momento, yo había estado hasta antes de ese episodio, hasta minutos antes, yo fui el último en ingresar al palco ese, yo estaba intentando resolver un problema con toda la cadena de la carne. Y en el momento que estábamos resolviendo el tema, y ya estaba todo resuelto, a uno de ellos me llama y dice, ¿puedo hablar con vos? Aparte le digo, no, decirlo delante de todo esto. Me están bajando contenedores de carne que estaban zarpando para Europa y me los están bajando del barco. Entonces yo llamé y el que estaba bajando los contenedores de carne del barco era Moreno. Y cuando vos perdés un destino, es decir, cuando vos tenés que entregar carne y no la entregás, no te compran nunca más. Claro. Y lo que Argentina necesita es agregarle valor a su producción, que es ese tipo de cosas. Entonces cuando llegué al palco lo fui a increpar. Y él lo que me contestó, vos estás equivocado, me dijo, vos no entendés, me dijo. Ahora trazamos una línea en el piso y a todos los que están del otro lado le vamos a cortar la cabeza. Eso fue, no tuvo nada que ver con el fútbol. ¿Te cambió la cara cuando tenés la particularidad de que sos de los políticos que le duele la realidad? Cuando hablaste de Guillermo Moreno, por más humor que le quise poner, te cambió la cara, a vos te duele esa realidad. Porque es una oportunidad que Argentina perdió. Si Argentina hubiera corregido dos cosas en los primeros meses de Cristina, nada de lo que está pasando estaría pasando ahora. Nada. Si Cristina hubiera arrancado su gobierno y hubiera corregido lo del INDEC, y se hubiera reconciliado con la sociedad de esa manera, diciendo, basta, Moreno no está más. El INDEC dice lo que dice porque lo que tenemos que hacer es corregir. Si hubiéramos corregido los subsidios, que eran 15.000 millones de pesos. 15.000 millones de pesos. Ahora no tendríamos tarifazo, no tendríamos ninguna de esas cosas. Entonces, duele. Si hubiéramos corregido un poco la política monetaria, que con las tasas generaba algunos problemas, Argentina hubiera seguido creciendo sin crisis. En ese momento teníamos un dólar competitivo, un superávit fiscal importante. Nada, ni los ajustes, ni la pérdida de competitividad,
ni las economías del interior desangrándose porque el tipo de cambio no es competitivo, nada. Entonces, la verdad que yo consideraba que Argentina tenía una oportunidad increíble de corregir 4 o 5 cosas de la herencia de Néstor Kirchner que era necesario corregir para tener un ciclo de crecimiento continuo. De hecho, lo había escrito en lo que fue mi segundo libro en el 2003 o 2004, ya lo había puesto. Estas son las cosas que hay que hacer. Y creo que es una oportunidad no solo perdida, sino que esos modos, los modos de los Moreno, porque no fue el único, que tuvo durante 8 años el gobierno de Cristina, también genera una polarización muy anormal en la sociedad que entonces no sabe tramitar ninguna de las discusiones que tenemos que dar. Que es aún peor el diagnóstico. Ninguno. Entonces a mí me duele. Yo miro en retrospectiva y digo... Pero en esto de que te duele y que querés, estás muy comprometido con una Argentina pujante. Estás en Salta por los radicales. Sí, pero... estoy con Miguel Nani. Sí. Con quien compartimos la Cámara de Diputados, hacemos tareas en conjunto y además tenemos una visión que compartimos de hacia dónde deberíamos ir, o por lo menos qué cosas deberíamos discutir y proponer a la sociedad. Después la sociedad decidirá dónde va. ¿Eso qué significa? ¿Que estás como muy aliado al radicalismo? Yo me he afiliado al radicalismo. Sí. O sea, podemos tener un presidente radical que ser vos el candidato, ponele. Lo primero que tiene que hacer el radicalismo es saber qué representa. ¿Y qué representa? Esa es una discusión que yo quiero dar. Yo creo que el radicalismo tiene que representar a toda esta gente que le hemos robado el Estado. Una clase media a la que le hemos robado el Estado. Ahora, para eso, tenés que saber qué es lo que querés hacer con el Estado. Yo me quiero hacer del radicalismo ahora. ¿Qué tengo que ser? A ver, contame, enumérame. ¿Qué quiero representar? Primero, ¿qué tipo de Estado querés? Cuando hablas de qué tipo de Estado querés, son básicamente 2 cuestiones. Una, ¿cuáles son prioridades? Y como dijo Pepe Mujica, cuando vos definís las prioridades, hay cosas que dejan de ser prioridad. Sí. Entonces, si vos decís educación pública, salud pública y seguridad, quizá no podés hacer publicidad oficial, quizá no podés gastarte la plata en cosas que no valen, quizás en lugar de hacer obras cosméticas, haces obras desde el punto de vista social significativas. Cambiás tu foco. Quizá dejas de gastar en un montón de cosas para poder gastar en eso. Entonces, eso es lo primero. ¿Cuáles son las prioridades? Y la otra es la honestidad y la transparencia con que se tiene que administrar un Estado. Porque como la política tiene muy mal nombre, y rediscutir el Estado y poner prioridades es decirle a unos que sí y a otros que no, si vos no te estás diciendo que no a vos mismo, no le puedes decir que no a los demás. Entonces la política tiene que tener otro comportamiento, tiene que tener otra estatura moral para poder compartir los costos de lo que hay que hacer y priorizar las cosas que tenemos que priorizar. Yo te siento así como salteño ya, porque, no sé, ¿tu mujer tiene familia acá en Salta? Sí, mi mujer, mi suegra, nació en Italia y la trajeron directo a Salta. Iba a los natatorios de acá. Me enteré, estuve chumeando. Venía todos los veranos. Sí, quería ir a La Pileta, creo que era de Alvarado, una de esas de acá de Salta, así que sí, tienen familia. Están los primos de los tíos y los primos de mi mujer, sí. Hemos venido para varias veces, pero también hemos venido para pasar Año Nuevo. Sí. Ah, mira, eso no sabía. ¿Y tu mujer también es amiga de Isabel Macedo? Han sido compañeras varias veces de elenco. Sí. Claro, eso no significa de que en algún momento vamos a tener una alianza con Urtubey. Seguían en el radicalismo. Yo pienso distinto de lo que piensa Urtubey, sí. Tengo un buen diálogo, porque me parece que una de las cosas que necesitamos es dialogar. Pero lejos. Sí, pero pensamos distinto, representamos cosas distintas, sí. ¿Podremos tener el próximo presidente un radical, ponele? Podríamos tener presidente radical si el radicalismo sabe qué es lo que quiere y lo puede comunicar a la sociedad. Ajá. ¿Y a vos te gustaría ser presidente? No, yo quiero ser jefe de gobierno de mi ciudad, ya lo he dicho. También creo que nosotros, los que hacemos esto, los que nos dedicamos a la política y que tenemos vocación de transformar las cosas, también hay veces que tenemos que posponer nuestros deseos más inmediatos para contribuir en otro lugar. Entonces yo lo que creo es que si existe un riesgo de volver a caer en esto que acabo de describir, lo que fue el pasado, hay que construir del otro lado una alternativa grande, inclusive más grande probablemente que Cambiemos. Wow. Que se anime a discutir, de cara a la sociedad, que se anime a tener primarias. Yo voy a estar donde pueda contribuir más a modificar la Argentina, no privilegiar lo que a mí me gustaría. Si a mí me preguntás qué me gustaría, a mí me gustaría ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cambiar las prioridades con las que administra el actual jefe de gobierno, con la cual tengo enormes diferencias en cuál es la orientación de la política. La batalla va por ahí. Sin embargo, yo creo, tengo una intuición,
Yo creo que serías un muy buen, por lo menos candidato a presidente. En algún momento te va a llegar el momento de decir, quiero ser presidente. Porque eso, yo no comparto eso, porque una de las cosas que nosotros, los que nos sometemos al test electoral, tenemos que estar muy dispuestos a hacer es a chequear nuestras vanidades permanentemente. Y a preguntarnos por qué hacemos las cosas. Entonces yo creo que si no hay una conciencia más grande del arco político acerca de las cosas que hay que cambiar, importa muy poco quién es presidente. No sirve para nada. Hace 50 años que estamos atrapados en lo mismo. Pero me acabas te juro, he entrevistado en este ciclo a muchos políticos. El gran problema que muchos tienen es la vanidad. Obviamente. Cuando vos me estás diciendo que se tienen que bajar de eso, me estás cambiando el panorama político real. Pero todos en los distintos ámbitos de nuestra vida tenemos nuestra vanidad. ¿Seguro? Todos, ¿sí? Autoestima, ego, como lo quieras llamar, es parte de cómo nos constituimos. Algunos no tiene que ser. Una vez alguien me dijo, el ego no tiene que ser. El ego es como la grasa corporal, me dijo. No puedes tener cero. Me dijo, claro, no puedes tener cero y no puedes tener mucho. Sí. Entonces hay si querés, un rango de ego natural. Sí. Pero estar sometido al test electoral, ir a los medios, que te conozca la gente por la calle, tiene el riesgo de que te engorde el ego para el lado equivocado. Entonces, de vez en cuando uno tiene que encerrarse, desencillar, hablar en mi caso yo tengo la suerte de tener una mujer extraordinaria, como pareja, con amigos, hay que desencillar y chequear, preguntarse uno mismo por qué estoy haciendo esto. ¿Lo estoy haciendo por mi ego o lo estoy haciendo porque creo que se pueden cambiar las cosas? Si no se da un contexto más grande, ser presidente es nada más para el ego. No es para cambiar las cosas. Ay, me haces acordar a Alfonsín cuando hablas. Me gusta escucharlo, me gusta. Ya no tenemos a Alfonsín, lamentablemente. Sí. Eso requiere, Alfonsín es el último prócer de la Argentina. Yo pienso lo mismo. Y como ya no tenemos hombres de ese calibre, porque si nosotros pensamos que todo se degradó, la política también se degradó. Entonces todos somos peores que antes. Entonces eso requiere, para reemplazar un hombre como Alfonsín necesitamos muchos.